Hoy te pedimos que traigas, Señor, esa paz y esa quietud a nuestros corazones. Padre, calma, Señor, toda ansiedad. Calma, Señor, toda preocupación. Padre, sacia nuestra sed en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú en esta mañana, Señor, nos has demostrado, Señor, tu amor con tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Denle un aplauso a Dios. Si usted ha sentido la presencia de Dios, denle un aplauso con convicción. Amén, de que Dios está en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Bienvenido, hermanos, a la presencia de Dios. Yo invito a que tome asiento. Gracias a Dios por la oportunidad que Él siempre nos da, todavía de alabarle, todavía de bendecirle. Amén. Habrá tiempos en cual vamos a añorar este tiempo de presencia de Dios, de disfrutar de su palabra, de su alabanza, pero ahora nosotros podemos disfrutarla. Amén. Amén. Gloria a Dios porque estamos llegando a fin de año. Amén. Hemos llegado, todavía no hemos entrado al verano. ¿Cuántos sabían ustedes que todavía no hemos entrado a la peor parte o a la parte más calurosa de la época del año, ¿no? Estamos a unos días del 21 de diciembre en que recién ahí va a llegar el verano. Así que, hermanos, disfrute del calor, disfrute de la temperatura. Saben que pensaba yo hace unos días, pensaba un poquito de cómo es la temperatura en Israel. Usted sabía que en Israel es una región muy calurosa, que está al borde del desierto, ¿no? Y había un periodista que había ido a cubrir la guerra y contaba cómo era la temperatura allá en Israel, ¿no? Y él decía que eran calores sofocantes durante el día y que a la noche refrescaba y bajaba la temperatura, típico del desierto, ¿no? Y yo digo, ¿y el Señor Jesús habrá pasado esa temperatura? Yo creo que sí, ¿no? Dice que el Señor, bueno, en esa época habían olivos, ¿no? No sé quién conoce los olivos. Yo tuve la oportunidad de ver un campo lleno de olivos allá en Cafayate, no sé cuántos de ustedes habrán ido a ver, que son árboles pequeños de altura, no son altos, pero en medio del calor sofocante uno quiere estar debajo, ¿no?, de ese olivo y por lo menos pasar la temperatura. Y yo me imagino que el Señor caminando también habrá pasado, ¿no? Así que disfrutemos del calor, aunque a algunos no nos gusta, no les gusta, pero vamos a tratar de ser breve hoy para que no estemos sufriendo el golpe de calor, que eso sí es algo que hay que evitar. Amén. Yo le invito a que vayamos a Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13. Márquelo ahí y ya vamos a leerlo. Saben que la iglesia, simplemente un pequeño resumen, está moviéndose. La iglesia está en Salta, la iglesia en el país está movilizándose. Ayer estuvieron de reunión en la gente de la UAT eligiendo nuevas autoridades. También estuvimos con los líderes de jóvenes UAT, reunidos también, un lindo grupo de jóvenes. A la noche también nosotros, los jóvenes de la iglesia, nos hemos juntado a comer, a disfrutar ya el cierre del año, nuestra última reunión en conjunto, así nosotros juntos. La iglesia está planeando, sabía, el próximo sábado nuestra reunión. De paso les aviso, nuestra reunión no va a ser el día domingo, sino va a ser el día sábado a la noche, 21 horas, ¿sí? También ese mismo día sábado, el próximo sábado que cae 23, también va a ser el Día Nacional del Evangelismo, ¿sí? Ese mismo sábado. Y vamos a juntarnos o vamos a tratar de contribuir al evangelismo unas horas antes. Si usted
se anima a venir a evangelizar ese mismo sábado, 19 horas también vamos a estar aquí, saliendo a evangelizar aquí a lo que es nuestro Paseo de los Poetas. Y a las 21 vamos a tener nuestra reunión, ¿sí? Nuestra reunión de Navidad. Y especial de Navidad también van a estar los niños con un sketch, con una canción que están tratando de organizar con la seño Vanina. Y los jóvenes también, ¿sí? Y nuestra última reunión del año que va a ser el día 30 de noviembre, ¿sí? Un día especial para algunos, ¿sí? Cumpleaños también de algunos, ya en diciembre finalizando. Así que la iglesia se está moviendo, amén. Colabore, métase, involúcrese. Nuestra reunión de los miércoles todavía no cambia, así que estamos llegando a fin de año, ¿sí? Y como decía Jorge, algunos cansados, algunos haciendo ya el balance del año, ¿no? Algunos haciendo el cierre del año. Y yo quería no hablar sobre el cierre del año, sino contar algunas experiencias que yo he tenido cuando era chico y que me va a llevar un poquitito a que leamos después en Filipenses 4:13. No sé si lo tenemos ahí, vamos a leerlo. Filipenses 4:13. Vamos a hacer algo que suelo hacer yo a veces también en clases, comenzar por el último y luego volver al principio, ¿sí? Y vamos a comenzar con el 13 y después vamos a leer el 11 y el 12. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Quién lo sabe de memoria ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor, que se revele a nosotros, Señor, con tu espíritu como tú quieres mostrarla, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos al corazón de todos los que estamos aquí y de los que oímos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Saben que esta palabra archiconocida, remil conocida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saben que la vamos a dejar ahí, usted si la quiere leer, marcar, medítela, pero esta palabra es el final de algo que ya vamos a ir tratando de seguir, ¿sí? ¿Y por qué le decía yo que quería contarle algo de una experiencia de cuando yo era chiquito, ¿sí? Dos experiencias cortitas, así muy cortitas. Yo cuando era pequeño no sabía pescar, aún sigo sin saber pescar, pero habíamos ido con un primo mío, mi hermano creo que también había ido, mi hermana, no sé si Carlos, que era el mayor, había ido, pero mi tía, Raquel, se nos ocurre a llevarnos a pescar. ¿A dónde? Cerca de la ciudad, al Parque San Martín. En ese tiempo se podía ir a tirar la caña, ¿sí? ¿Y qué pasó? Yo sin saber, mis primos también, estaba mi primito que debe haber tenido 8 años o 9, mi primo Jesús se llama, y estábamos, ¿no?, al borde ahí del San Martín. ¿Y qué pasó? No sacábamos nada. Y yo en un momento tiro la caña y empiezo a tirar y era un montón de pasto. Y yo tiré con fuerza, saqué así y el pasto dio la vuelta así en la caña y le pasó a él por aquí, por los ojos. Y él, muy atento a donde estaba la caña, se asustó tanto que él pensó que era, no sé, una ballena, un tiburón, qué sé yo, que le habrá saltado a los ojos. La cosa que mi primito se asustó, tembló así y fue corriendo a donde estaba su mamá, que estaba sentada al costado, y metió la cara entre las faldas de mi tía. Me acuerdo patente, ¿no? Y yo hice así, dio la vuelta, fue un segundo y él lloró y se metió en la falda de su mamá. Y yo, no, tranquilo, tranquilo, es yuyo, es pasto, no sé qué. Bueno, ¿no? Él ahí nomás, mi tía, bueno, el carácter de mi tía, no, bueno, vamos, vamos, y nos fuimos todos. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? Cuando él sintió ese peligro, ¿él a dónde fue corriendo? Fue corriendo a su mamá, a las faldas de mi tía, ¿sí? Y eso también me recordó, porque no quiero decir que mi primo sea miedoso, sino que también me pasó a mí en una experiencia que muchas veces la cuento también, que estábamos en la casa de mi abuela, estábamos mi papá nos estaba enseñando a andar a caballo, y nos subió
a dos caballitos que había, un caballo viejo y un caballo joven. El caballo viejo se subió mi hermana, que era más chica, y en el caballo joven empezamos a subir los muchachos, ¿sí? Y me tocó el turno a mí. Íbamos caminando, bueno, iba el caballo caminando, o no sé si se dice cabalgando, sí, caminando, porque iba despacito. Y yo arriba, primera vez que me subía a un caballo, sentía que la montura se movía. Y mi papá me dice, agárrate del pelo del caballo, de las crines. Entonces yo trato de agarrarme, y cuando me agarro, digo, le va a doler al caballo. Entonces me suelto y me agarro de la montura. Y el caballo, yo miraba que él relojeaba así para un lado, para atrás, y me miraba. Y este caballo joven aparentemente desconocía. Entonces, ¿qué pasó? El caballo hizo un paso así, hizo 2, 3 pasos, y en un momento yo sentí que se paró así como el zorro en 2 patas, y yo me di la vuelta así y caí como sapo, así, ¡paf!, abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Yo me solté obviamente de la montura todo, caí abierto así, me golpeé la boca. ¿Y qué hice? Salí corriendo de ahí donde estábamos, debajo de una higuera creo que era, y me fui ¿a dónde? A la casa. ¿A buscar a quién? A mi mamá o a mi abuela que estaban ahí. ¿Sí? Y ahí es donde yo quiero hacer una pequeña reflexión y una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasó cuando yo caí? Esa caída que yo tuve me reveló a quién iba yo a buscar por auxilio. ¿A quién? ¿Y yo a dónde corrí? A la casa donde estaba mi mamá o estaba mi abuela. ¿Sí? Estando mi papá ahí, él no era mi referente de ayuda, sino era mi madre, mi abuela, ¿sí? Alguna de ellas. ¿Saben que el título de esta porción, este mensaje, yo le puse una caída reveladora? ¿Por qué? Porque saben que una caída nos revela muchas situaciones. Y una de las cosas principales que revela una caída es a quién acudimos cuando caemos, a quién buscamos cuando caemos. Mi sobrino buscó a su mamá, yo también busqué a mi mamá, ¿sí? Y la pregunta sería, nosotros, ¿a quién acudimos cuando algo no está bien? ¿A quién vamos corriendo cuando vemos el peligro que está presente? Saben que esa pregunta sería la que nosotros tendríamos que hacernos en este fin de año. Estamos terminando el año y ya vamos a hablar que no es un año como cualquier otro, ¿no? Es un año muy particular, o algunos lo estamos viviendo muy particular. Es un año diferente. Pero la pregunta sería, ¿a quién nosotros acudimos cuando el año se complica, cuando nuestra vida se complica? ¿Sí? Dice que cuando uno está en una situación difícil, uno, ¿qué es lo que pasa? Uno realmente conoce los amigos, ¿no? Uno dice, los amigos están hasta que uno pasa la primera situación complicada. Y cuando pasa la primera, ahí sabes si es tu amigo, si realmente te quería, si te apoyaba, si no estaba por interés. También pasa cuando uno está en una relación, ¿no? Me contaron que cuando uno está en pareja, la crisis del primer año, la del segundo año, la del tercer año, revela realmente cómo son las intenciones cuando uno se pone en pareja, se casa, ¿sí? Uno revela también cómo son las relaciones comerciales cuando uno pasa la primera situación, ¿o no? Cuando uno está de sociedad con alguien y viene el primer problema, se revela si realmente hay interés en esa sociedad o no. ¿Sí? Lo mismo pasa con el trabajo. Uno entra bonito al trabajo, la primera semana, segunda semana, el tercer mes, ya no me gustó algo. Y si realmente pasás el tercer, cuarto mes de trabajo, sabés que ese trabajo va a ser un poco más duradero, ¿sí? Es decir, que las caídas o las crisis son reveladoras de todo. Te revelan incluso cómo somos nosotros. El miedo a una situación de así donde uno pone
por decirlo así, en evaluación del carácter de uno, es esa situación en la cual el peligro es inminente, ¿no? No sé quién de ustedes ha pasado alguna vez por ese peligro realmente de vida y que uno se queda petrificado y actúa instintivamente. ¿Vieron cuando dice, no, por instinto actúo, por... Bueno, ese momento te revela cómo sos. ¿Y por qué yo quiero decir que las crisis revelan cómo somos? Y ahora sí vamos a ir a la explicación de esta palabra que hemos leído. Filipenses 4:13, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saben que muchas veces esta palabra nosotros la tomamos como una frase inspiradora, ¿sí? Como que yo leo esa frase así en la heladera y salgo al llevarme el mundo por delante. Pero saben que esta palabra que Pablo escribió aquí es simplemente la síntesis de su vida. ¿Qué es una síntesis? Un resumen. ¿Qué es un resumen? ¿Qué quiere decir? Que no hace falta contar todo, sino decir esa frase para demostrar todo lo que uno vivió. ¿Y por qué les digo eso? Porque si nosotros ahora volvemos al versículo 11 de Filipenses 4:11, vamos a tratar de entender una pequeña porción de la vida de Pablo cuando él dice que todo lo puede en Cristo. ¿Qué dice el versículo 11? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué dice el 12? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir que Pablo, él dice, yo sé vivir en la abundancia como en la escasez. Sé vivir con todo y con nada. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Evidentemente Pablo lo que estaba diciendo era, yo he aprendido a vivir en cualquier situación. Y a pesar de cualquier situación, Cristo me fortalece, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Pablo tuvo que aprender a vivir en cada situación para poder decir esta frase. Y muchas veces nosotros la usamos como una leitmotiv o como una frase inspiradora de esas de coaching y dicen, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y uno se va de la iglesia convencido que todo lo puede en Cristo. Pero saben que nosotros tenemos que aprender a que esa frase la vamos a decir cuando hayamos pasado por las crisis, cuando hayamos pasado por situaciones difíciles. Pablo tuvo que pasar no solo por eso, sino por muchas otras situaciones totalmente difíciles. ¿Sí? Si uno ve otras porciones en Corintios, Pablo describe qué pasó. Dice que lo quisieron matar, lo quisieron golpear, lo dieron por muerto, pasó escasez, pasó necesidades, enfermedades, naufragó, le pasó de todo. Pero sin embargo él hace este resumen y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que Pablo aprendió algo, ¿sí? ¿Y por qué le digo aprendió? Aquellos que somos docentes sabemos que el aprender es, ¿qué cosa? Es un proceso, ¿sí? Todos nos enseñan pedagógicamente que la enseñanza se da paulatinamente, ¿no? Que la enseñanza es un proceso. Es muy raro que un niño entre al jardín y ya sepa leer y escribir, hacer cálculos matemáticos, fracciones y demás. ¿Qué tiene que hacer? Primero, segundo grado, tercero y así, ¿no? Es un proceso. Y tome atención lo que Pablo dice en esta porción. Otra vez la vamos a leer desde el versículo
11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dos palabras que vamos a remarcar en esta mañana: aprender y contentarse. Ya vamos a trabajar sobre contentarse, pero aprender. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con aprender? Dice que él entró en un proceso de enseñanza. ¿Y quién le habrá enseñado a Pablo? ¿Quién enseña a contentarse? Lamentablemente no hay docentes para enseñarnos a nosotros a vivir en Cristo, a padecer en Cristo, a sobreponernos. No hay docentes. No hay ningún profesor que se haya titulado y haya dicho: yo he hecho un posgrado en enseñanza de crisis. Bueno, creo que hay algunos así que quieren enseñar eso, ¿no? Pero no hay quien enseñe cómo abordar una crisis. No hay quien te ponga a vos en una materia y te diga: vamos a enseñar crisis 1, crisis 2. Cómo enfrentar la crisis, primera parte, volumen 2. El único que nos enseña a sobreponerse a la crisis, ¿quién es? Es Dios. Y Pablo dice: sé vivir, en el 12, humildemente, y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Gloria a Dios, porque Pablo fue un alumno dispuesto a aprender. ¿Qué aprendió? A vivir en la abundancia como a vivir en la crisis. Amén. Saben que a una de las secciones que quería hablarle, le he puesto Argentina, un país que no entenderías, dice, ¿no? Un país que cualquiera que esté afuera de Argentina no lo va a entender. ¿Y por qué quiero hacer alusión a esto? Porque la vida de nosotros está muy ligada a la situación económica, a la situación política, ¿no? En todas las sociedades pasó. Y hoy en día, en el año que estamos viviendo, en el fin de este año, estamos viviendo situaciones que yo no me voy a referir a ningún político, ninguna medida, no me voy a referir a quién es la solución, quién tiene la culpa, quién tiene que pagar, sino a cómo nosotros la hemos recibido. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, incluso yo, hemos recibido las noticias y hemos tenido sentimientos, hemos tenido emociones, hemos tenido pensamientos, hemos tenido quizá palabras. Y ahí hago referencia yo a la situación que yo hace un rato les conté de mi primo y de mí. ¿A dónde hemos acudido ante estas emociones que han pasado en estos días? ¿A dónde vamos a acudir nosotros en estas últimas semanas del año? Vamos a correr a donde nosotros creemos que está la ayuda. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que evaluar y pensar en nosotros mismos. La ayuda va a ser una moneda, la ayuda va a ser estoquearse, nuestra ayuda va a ser, buscar la solución en algún negocio, o la ayuda va a venir de Dios, la ayuda es Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que, en esta situación que estamos viviendo, en este último, vamos a tener que pensar a dónde vamos a acudir, a quién vamos a buscar, ¿sí? No solamente me refiero a la situación del país y situación económica, sino también me refiero a las fiestas, ¿sí? Hay un momento muy difícil para muchas personas que son las fiestas. ¿Por qué? Porque la fiesta significa situación familiar, significa reunión, armonía. Las fiestas nos las venden como paz, armonía, felicidad para todos, ¿o no? ¿Sí? La paz para todos en Navidad. Y sin embargo, hay personas que pasan Navidad solas o pasan las fiestas con su madre o su padre o pasan con 2 o 3 personas y se hace difícil, ¿no? Se hace una situación o un año difícil.
Muchas veces llegamos a esta época del año y empezamos a hacer balances y los balances no son buenos. ¿Sí? Es como la economía. Uno va a hacer cálculos y empieza a hacer números y llega al final del año y dice, ¿en qué gasté tanto? Termino con deudas, ¿no? Y el balance de cada uno de nosotros en el año puede ser así. Entonces, en esta época del año la pregunta sería, ¿a dónde vamos a acudir? ¿A quién vamos a llamar? Ayer fue el viernes hablaba con mi otro hermano, estaba en casa, pasó a cenar y me llamó, bueno, me hizo notar gratamente una de las decisiones que él tomó, pero él dice, él tiene su emprendimiento, tiene su empresa, y él dice en un momento que cuando él escuchaba las noticias, él dijo, Señor, dame sabiduría para tomar decisiones. Fue lo que él dijo, ¿sí? Porque él dice, yo no entiendo qué es lo que habla, porque es un economista el que habla, no entiendo lo que dice el otro, pero la actitud de él fue de decir, Señor, dame sabiduría en este tiempo para entender y tomar decisiones acertadas. Eso sería un ejemplo de cómo nosotros tenemos que buscar la ayuda en Dios, ¿sí? No es que vamos a ser místicos y vamos a estar orando y decir, Señor, 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 Señor por todos lados, sino ser sincero con Dios y decirle, Señor, yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero dame de tu sabiduría para administrar, para comprar, para buscar, para sea la decisión que tengamos que tomar, que el Señor nos dé esa sabiduría. Amén. La otra palabra que quedó pendiente, que decía ahí, es el contentamiento, ¿sí? Contentamiento, donde la vimos nosotros en el mismo versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué es el contentamiento? Muchas veces saben que yo busqué la definición de la palabra contentamiento en la Biblia, en el diccionario. Y saben que no existe un contentamiento en el diccionario secular. ¿Qué es lo que dice contentamiento? Poner contento a alguien. Eso dice. Y digo, bueno, no tiene mucho significado para nosotros. Pero saben que el contentamiento en la palabra de Dios es otra cosa mucho más profunda. Y la palabra de Dios lo dice. Vamos a 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Yo ya lo tengo separado. Cuando lo tenga, diga amén. 1 de Timoteo 6:6. ¿Lo tenemos? Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Esa palabra es algo que va acompañado al cristiano y que debe ir acompañado al cristiano. No quiere decir resignación de que ya está todo hecho, yo no voy a hacer nada. No quiere decir conformismo, ¿sí? En realidad es algo mucho más profundo. El contentamiento es una actitud del corazón del cristiano que tiene confianza de que cada situación está en el control de Dios. Eso es el contentamiento, ¿sí? No es conformismo, no es mediocridad, sino es aceptar que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Tengo una porción que copié de un estudio bíblico que dice, el contentamiento tiene que ver más con la aceptación, es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida. Eso es el contentamiento. Pablo dice que él había aprendido a vivir en contentamiento. ¿Qué quiere decir? Que él había aceptado que su vida dependía de Dios, que todas sus cosas dependían de Dios.
Por eso dice que el contentamiento implica esa paz que te da la aceptación de la voluntad de Dios, esa serenidad que te da la voluntad de Dios. Muchas veces uno llega a estar en una crisis. Creo que las crisis o las situaciones difíciles tienen varias etapas. La etapa en que uno se entera, la etapa en que uno llora, la etapa en que uno trata de resolverlo, la etapa en que uno reniega, pero llega un momento de esa crisis en que uno acepta la voluntad de Dios y en ese momento entra ¿qué? La paz de Dios, la serenidad que Dios nos da. En ese momento es que uno aprende a vivir en la voluntad de Dios. Eso es el contentamiento, saber aceptar la voluntad de Dios, vivir en su voluntad. El cristiano tiene que aprender a vivir en eso. ¿Sí? Vuelvo a leer 1 Timoteo 6. Ahí está. 1 Timoteo 6, el 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pudiera ser una frase mediocre, pero conociendo la vida de Pablo, sabemos que no es mediocridad lo que él expresa en esta frase, sino expresa la dependencia absoluta de Dios. Y eso es lo que hoy quiero cerrar con este mensaje. Nuestra dependencia tiene que ser totalmente de Dios. El contentamiento es la aceptación de la voluntad de Dios. Amén. No es conformarse, sino es decir, Señor, yo acepto lo que tienes. Yo sé que tú estás en control. ¿Sí? El cristiano en esta época del año tiene que aprender a vivir en ese contentamiento que solamente la presencia de Dios da. ¿Sí? La frase que hemos leído al principio, el versículo que hemos leído en el versículo 1 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice en Cristo, se refiere en dónde. En la misma presencia de Cristo, en la misma presencia de Él. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir en estos momentos difíciles? ¿A dónde vamos a acudir si la situación y este balance del año no es como esperamos? A Cristo. ¿A quién vamos a pedir? A Cristo. Amén. Y les dejo un versículo más, ya para cerrar, en Proverbios 18, 14, porque nosotros tenemos que aprender a depender en todo de Dios, en todo, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas, de las cosas que nos son fáciles como de las cosas que nos son difíciles, de las cosas que vamos a entender como de las que no entendemos. Y Proverbios 18, 14, ¿qué es lo que dice el predicador? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Y el 16, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Amén. ¿Qué dice el 14? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. ¿Quién lo dice a eso? Dios. Entonces, ¿a quién vamos a buscar por consejo? A Dios. ¿A quién vamos a buscar por buen juicio? Es a Dios. Amén. Él es el que tiene la autoridad de cualquier situación. No importa el gobernante que esté hoy en día adelante, no importa la crisis que estemos afrontando, nosotros tenemos que tener el contentamiento de que Dios tiene las cosas en su control y en su poder. Amén. Estamos haciendo historia, diría algún político. Estamos haciendo historia, ¿no? No sé cuántos de ustedes, Neuda, ¿no? ¿Neuda? Alguno de esos, creo, de aquella época decía, estamos haciendo
historia, o el Tato Bores, ¿sí? Borenstein. ¿Por qué le digo que estamos haciendo historia? Si ustedes, bueno, los más chicos no se acordarán, pero en el 2001 yo estaba viviendo ya, estaba estudiando en el 2001 y hubo una crisis y yo hoy me acuerdo y digo, mira vos, fui parte de esta historia. Y hoy estamos viviendo también parte de la historia de la Argentina. Pero, ¿qué pasa? Para ser parte de la historia uno tiene que vivirla, transitarla, recordarla, pero luego también recordar cómo el Señor nos ayudó en esta situación. Y en nuestra vida también. Si usted está viviendo situación difícil, está haciendo historia para su vida. Amén. Si usted está viviendo una situación complicada, usted está marcando un hito de la historia de su vida. Entonces es la oportunidad para que usted diga, en esta crisis yo busqué a Dios. En esta crisis yo me arrodillé ante Dios y busqué el auxilio del único que me podía auxiliar, que es Dios. Amén. Póngase en pie, hermano. Le invito que cierre sus ojos. Ahí está, muchas gracias. Saben que un salmo dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Hubiera yo desmayado? Claro que no. Nosotros creemos que Dios va a mostrar su bondad. Nosotros tenemos plena convicción de que Dios va a mostrar su amor y su misericordia. Amén. Yo le invito a que usted tome aliento, tome fuerzas. No sé qué habrá pasado por su pensamiento, por su corazón, qué preocupación habrá subido, solamente usted lo sabe y Dios. Pero tenga plena seguridad que Jehová tiene control de cada situación. Salmo 27 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que en este tiempo nosotros aprendamos a acudir solamente a Jehová, o primeramente a Él, porque Él tiene control de cada situación. Amén. Que aprendamos a vivir como Pablo en contentamiento, que quiere decir aceptación de su voluntad, la paz y la serenidad de saber de que Dios está en control de nuestra vida. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nosotros nos acercamos delante de ti, Señor, reconociéndote que tú tienes poder, que tú tienes control y tienes autoridad de mi vida, Señor. Yo reconozco, Señor, que tú tienes la autoridad sobre mi vida, sobre la iglesia, Señor, sobre mi familia. Señor, tú tienes control y autoridad sobre mi economía. Tú tienes control sobre mis sentimientos, Señor. Padre, nosotros hoy como pueblo reconocemos, Señor amado, que hay, Señor, alguien que está mirando, alguien que está escuchando, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y ese eres tú, Señor. Ningún político nos va a entender. Nadie, Señor, va a comprender lo que estoy viviendo en este año, en la economía, en mi corazón, en mis emociones, Señor. Nadie va a entender, Señor, lo que estoy añorando, lo que estoy deseando, Señor. Nadie va a entender mejor, Señor, que tú la frustración que estoy viviendo, Señor, o la tristeza, o la soledad, Señor. Solamente tú, oh Dios. Por eso solamente a ti levantamos, Señor, nuestras manos. A nadie más. Hermano, levante la mano a solo a Dios.
porque solo Él conoce lo que usted piensa, vive y medita, Señor. ¿Cuál es el primer pensamiento que usted tiene a la mañana? ¿Y cuál es el último que a usted le preocupa al acostarse? Solamente Dios lo conoce. Y nadie va a darle mayor valor que Dios. Porque usted podrá contarle a alguien y no lo va a entender. Podrá volcar su preocupación a su cónyuge o a alguien, pero no le va a dar el peso que solamente usted y Dios entienden. Por eso en esta mañana yo le invito a que usted derrame hoy su corazón y le diga: ¿cuál es, Señor? Padre, hoy yo quiero derramar mi corazón diciéndote cuál es mi preocupación, mi ansiedad, mi necesidad, Señor, mi llanto. ¿Cuál es, Señor, aquello que hace que frunce mi enceño, Señor? ¿Cuál es aquello que me quita el sueño? ¿Cuál es aquello que yo necesito, Señor, una respuesta? Padre, solamente tú entiendes. Solamente tú tienes control, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque sabemos que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, y ese eres tú, Señor. Padre, no quiero terminar este año 2023, Señor, sin saber, Señor amado, que tú traes contentamiento a mi corazón, Señor, que tú traes la aceptación de la situación que estoy viviendo, sea difícil, sea fácil, sea abundante o sea escasa, Señor. Haya una respuesta o no la haya, Señor. Padre, sea una enfermedad o sea una necesidad emocional, Señor. Padre, yo hoy quiero vivir en contentamiento, sabiendo que solamente tú traes, Padre, traes esa serenidad y esa paz al corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios. Si usted cree que solamente Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Gloria, gloria a ti, Señor.